Ya, esta semana, ¿cierto? Terminamos con la unidad 5. Vamos a trabajar con logaritmo y la función logaritmo. ¿Ya? Vamos a ver algunos detalles, algunas propiedades de los logaritmos, qué significa, ¿cierto?, estos logaritmos y cómo lo podemos calcular. ¿Ya? Obviamente están muy relacionados con la función exponencial. ¿Ya? Primero, la definición de logaritmo. eh, Se define el logaritmo, ¿cierto?, como el exponente de una potencia con cierta base. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros conocemos la base, conocemos el resultado, ¿cierto?, de una potencia, pero lo que queremos saber, ¿cierto?, corresponde al exponente, ¿ya? Lo que nosotros queremos averiguar, ¿cierto?, es el exponente, ¿cierto?, de esta potencia, ¿ya? Cuando nosotros estamos calculando un logaritmo, inmediatamente tenemos que pensar en eso, ¿ya? Tenemos la base, sabemos cuál es el resultado, ¿cierto?, de esa potencia, pero lo que queremos calcular a través de un logaritmo es el exponente, ¿ya? Entonces, obviamente está muy relacionado, como decía, ¿cierto? Logaritmo se escribe como log, aquí como subíndice, ¿cierto? Se escribe la base del logaritmo con el que estamos trabajando. El A corresponde al resultado, ¿cierto? O también al resultado de esta potencia, o también se conoce como argumento o antilogaritmo. Y C, ¿cierto?, corresponde a el exponente, ¿cierto?, de la potencia con la que estamos trabajando. Base, entonces, tenemos resultado de esta potencia, y lo que queremos calcular, ¿cierto?, es el exponente, ¿ya? Si lo escribimos como potencia, considerando, ¿cierto?, estas letras, B corresponde a la base, C el exponente y el A corresponde, ¿cierto?, al resultado de esa potencia, ¿ya? Entonces la expresión B corresponde a la base del logaritmo, A es el argumento o antilogaritmo y C es el logaritmo en base B de A, ¿ya? Tenemos algunas restricciones, sí, para trabajar con logaritmos, ¿ya? Con respecto a la base, primero, se exige siempre que la base del logaritmo sea distinta de 1, ¿ya? No nos vamos a encontrar nunca con un logaritmo de base 1. ¿Por qué razón? 1 elevado a cualquier número, ¿cierto?, siempre me va a dar 1, ¿ya? Entonces, en este caso, logaritmo de base 1 de 5, ¿cierto? 1 elevado a qué número me va a dar 5, eso no va a ocurrir nunca, ¿ya? No existe, ¿ya? Entonces, por esa razón, no usamos logaritmo de base 1. Otra restricción con respecto a la base tiene que ser distinta también de 0. No podemos tener base 1, tampoco podemos tener base 0. Algo similar ocurre acá, ¿cierto? 0 elevado a cualquier número, menos el 0, ¿cierto? Me va a dar siempre 0, ¿ya? Entonces 0 elevado a qué número me da 5, no existe. No hay ningún número, ¿cierto?, que 0 elevado a un número cualquiera, ¿cierto?, me vaya a dar 5, ¿ya? Entonces también se restringe, no podemos tener logaritmo de base 0. Con respecto a la base también, se pide que la base sea positiva, ¿ya? Porque aquí podemos tener problemas con los signos. Una base negativa, ¿cierto?, va a depender del exponente si el resultado es positivo o negativo. Entonces, no podemos tener bases 1, no podemos tener base 0 y tampoco podemos tener base negativa. Tiene que ser siempre una base positiva. Por ejemplo, en este caso, logaritmo de base menos 5, ¿cierto?, de 125, que, no, que exponente, ¿cierto? Menos 5 elevado a qué exponente me da 125, ¿ya? En este caso, no podría ser ninguno, ¿ya? Porque menos 5, ¿cierto? 5 positivo, ¿cierto?, elevado a 3 me da 125. Pero menos 5 elevado a 3 me va a dar menos 125, ¿ya? No hay forma, ¿cierto?, que me dé ese resultado positivo, ¿ya? Entonces también con respecto a la base, se pide, eh, tenemos esta restricción que la base no puede ser negativa, tiene que ser siempre positiva. No puede ser, tiene que ser positiva, no puede ser 0, no puede ser 1. Y con respecto a su argumento, ya, como nosotros tomamos siempre una base positiva elevado a cualquier número siempre me va a dar un número positivo, ¿ya? Entonces, también el argumento del logaritmo tiene que ser siempre positivo, ¿ya? Cualquier 7 elevado a cualquier número siempre me va a dar positivo, ¿ya? Y cualquier base positiva siempre debería darme un resultado positivo.
Con respecto a la notación, ¿ya? Nosotros podemos tener distintas bases, podemos tener logaritmos de distintas bases, ¿ya? Pero hay dos logaritmos, ¿cierto?, que tienen una notación especial, ¿ya? En el caso, hablamos del logaritmo común cuando su base es 10, ¿ya? Si tenemos un logaritmo de base 10, no es necesario escribir la base, ¿ya? Si les aparece solamente el log de a, significa que su base es 10, ¿ya? Entonces cualquier logaritmo base 10 de 100, ¿cierto? Es lo mismo que el logaritmo de 100, ¿ya? Si no aparece la base, significa que es una base 10, ¿ya? Y en sus calculadoras científicas también hay una tecla especial cuando aparece logaritmo, ¿ya? Esa tecla corresponde al logaritmo en base 10, ¿ya? Hay calculadoras más nuevas que les aparece, ¿cierto?, que ustedes pueden cambiar y escribir cualquier base, ¿ya? No todos tienen esas calculadoras, pero en las calculadoras normales, más comunes, ¿cierto?, aparece solamente log, y eso quiere decir que es un logaritmo, ¿cierto?, de base 10, ¿ya? Y ahí ustedes pueden escribir el argumento, el número que estén calculando, ¿ya? Y otro logaritmo especial, ¿cierto?, corresponde al logaritmo natural, ¿ya? Que su base es el número de Euler, como lo estuvimos trabajando, ¿cierto? Vimos la clase pasada, el número de Euler es un número irracional, ¿cierto? Tiene infinitos decimales y aparece siempre en problemas de crecimiento, decrecimiento, de datación, ¿cierto?, de restos fósiles, etcétera, ¿ya? Entonces, en el caso del logaritmo de base exponencial, se llama logaritmo natural, ¿ya? Entonces, cada vez también que aparezca un logaritmo de base e, cualquier número, ¿cierto?, ese logaritmo lo podemos escribir como ln, logaritmo natural de 7, ¿ya? Entonces se escribe de esa forma. Y también en su calculadora científica hay una tecla especial, aparece ln, ¿ya?, que directamente calcula logaritmos en esa base, ¿ya? Algunas propiedades generales de los logaritmos, ¿ya? Cada vez que nosotros tengamos un logaritmo de cualquier base, ¿cierto? Logaritmo de 1, eso va a ser igual a 0, ¿ya? Sabemos que cualquier número, ¿cierto?, elevado a 0, eso siempre me va a dar 1, ¿ya? Eso es por propiedad de las potencias. Entonces, cualquier logaritmo de cualquier base, ¿cierto?, logaritmo de 1, eso siempre va a ser 0. El logaritmo de la misma base, eso siempre va a ser 1. También, considerando las potencias, b elevado a 1, ¿cierto?, me da ese mismo valor, ¿ya? Cualquier número elevado a 1 me va a dar ese mismo valor, ¿ya? Entonces el logaritmo de la base va a ser siempre igual a 1. En el caso de un logaritmo de una potencia, ¿ya?, nosotros si tenemos un logaritmo de una potencia, podemos pasar este exponente, ¿cierto?, multiplicando adelante, ¿ya? Entonces, por ejemplo, logaritmo en base 10 de 50 elevado a 3, ¿ya? Esto me va a quedar como el 3 pasa como exponente por logaritmo de 50 y lo podemos calcular por separado, ¿ya? Nos puede servir para simplificar en algunos casos algunos logaritmos. Otra propiedad, el logaritmo, ¿cierto? Bueno, está asociada también a lo que estamos viendo acá. Si tenemos logaritmo de la misma base, recordemos que eso siempre es 1, pero si tenemos un exponente, ¿cierto?, ese exponente al pasar adelante me queda solamente el exponente. Por ejemplo, el logaritmo en base 10 de 10, ¿ya?, elevado, pongámosle a 7, ¿cierto? ¿Qué va a pasar acá? El 7 pasa multiplicando adelante por la propiedad anterior, ¿cierto? Logaritmo en base 10, y sabemos que el logaritmo de la misma base, logaritmo en base 10 de 10, ¿cierto? Eso es igual a 1. Y me va a quedar solamente 7, ¿ya? Si tenemos el logaritmo el argumento, ¿cierto?, es una potencia de la base, entonces en ese caso el exponente pasa multiplicando adelante. Bueno, estas son propiedades también similares a la anterior. En este caso, cuando tenemos raíces, ¿ya?, también podemos escribir las raíces como fracciones y pasar, ¿cierto?, como exponente delante del logaritmo, ¿ya? Similar a la propiedad anterior. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de raíz cúbica de 10, ¿ya? Como le decían para que no sea igual. En este caso, ¿cierto?, el exponente aquí es 1, ¿ya? Y el índice de la raíz es 3, entonces va a quedar como 1/3 del logaritmo de 100. ¿Ya? Y de esa forma podemos calcular el logaritmo sin tener esa raíz metida, ¿cierto?, dentro del logaritmo, ¿ya? Podemos simplificarlo ahí de cierta forma.
En el caso del logaritmo de un producto, ya cuando nosotros tenemos la multiplicación de argumentos, podemos separarlo como suma. Por ejemplo, logaritmo en base 10 de 10 por x, ¿ya? Por ejemplo, lo podríamos separar como logaritmo de 10 más logaritmo de x, ¿ya? Se puede hacer esa separación en caso que tengamos alguna multiplicación, sean una expresión algebraica o sean solamente números. También hay una propiedad similar en el caso de división, ¿ya? Podemos separar, si hay una división en el argumento, podemos separarlo como una resta de logaritmos. Por ejemplo, logaritmo de ¿ya? Que no podamos simplificar. Entonces yo lo puedo separar como un logaritmo de 5 menos logaritmo de 52, ¿cierto? Y calcularlos por separado, ¿ya? Y una propiedad muy importante, ¿ya? Como les decía, en el caso de sus calculadoras solamente aparece el logaritmo en base 10 y en logaritmo natural. En el caso que queramos calcular logaritmos de distintas bases, bueno, hay calculadoras más nuevas, ¿cierto? Que uno puede poner bases distintas, ¿ya? Pero como no todos lo tenemos, ¿cierto? Podemos aplicar esta propiedad de cambio de base, ¿ya? Generalmente se utiliza y se hace el cambio a una base 10. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer en nuestra calculadora, ¿ya? Entonces, si nosotros tenemos un logaritmo de base P, de argumento A, ¿cierto? Podemos llevarlo a una base nueva, base B, ¿cierto? Puede ser cualquier base. Como les digo, es común que lo cambiemos a base 10 porque lo podemos calcular en nuestras calculadoras, ¿ya? Logaritmo en base a esta nueva base, ¿cierto? Que nosotros elegimos del argumento, dividido, ¿cierto? Logaritmo de esta nueva base de la base anterior, ¿ya? Y de esa forma calculamos. Por ejemplo, logaritmo en base 5, ¿cierto? De 35. 5 elevado a qué número me da 35 es difícil, ¿cierto? Verlo de forma directa, ¿ya? Entonces nosotros podemos utilizar el cambio de base. Por ejemplo, en base 10, ¿ya? Voy a hacer logaritmo, lo voy a escribir acá en base 10 de el argumento, en este caso 35, partido, ¿cierto? Logaritmo de la misma base, ¿cierto? Base 10 de la base anterior, en este caso 5. ¿Qué hacemos acá? Si hacemos el cálculo, ¿cierto? En nuestras calculadoras, logaritmo en base 10 de 35, ¿cierto? Es 1,5. Y ahí tienes más decimales, ¿ya? Dejémoslo solamente con eso. Y logaritmo de 5, ¿cierto? Sería 0,6989, ¿cierto? Tiene más decimales también. Y si hacemos la división, ¿cierto? Logaritmo de 35 dividido el resultado del logaritmo de 5, obtenemos que es 2,209, ¿ya? Y ese sería el resultado, ¿cierto? De nuestro logaritmo. Entonces, 5 elevado a ese resultado, ¿cierto? Me da 35. Pero aquí lo podemos hacer, ¿cierto? Con este cambio de base. Cambiamos esta nueva base. Como les digo, es más fácil, ¿cierto? Llevarlo a base 10 porque lo podemos hacer con nuestra calculadora. Y hacer la división de ambos logaritmos, obtenemos cierto ese resultado, ¿ya? Entonces, si tenemos un logaritmo de una base que no sea 10 o no sea el número de Euler, ¿cierto? Y nuestra calculadora no permite hacer cálculos con logaritmos de otras bases, podemos hacer este cambio de base y calcular. Ya, obviamente, ¿cierto? Como les decía al comienzo, hay una relación entre función exponencial y logaritmo, ¿ya? Entonces, en uno de los problemas de la semana pasada, situación de aprendizaje 1, bacterias, ¿cierto? Había una pregunta que les planteaba a ustedes esta ecuación, ¿ya? Donde les quedaba el exponente, ¿cierto? Como incógnita, les quedaba una ecuación, ¿cierto? Una igualdad, les decía cuántos minutos deben transcurrir para que la cantidad de bacterias sea 1.048.576, ¿ya? Si lo planteábamos con la ecuación, teníamos ya la función planteada, ¿cierto? 2 elevado a t partido por 5, pero nos queda una ecuación donde el exponente, ¿cierto?, es nuestra incógnita. Entonces, ¿cómo podemos despejar? Les comentaba, ¿cierto?, les escribí ahí en las soluciones de la guía que ustedes podían empezar a probar con tiempos, minutos, ¿cierto?, para que les diera este resultado, ¿ya? O un resultado muy aproximado, ¿ya? Pero la forma de resolver esto es usando logaritmos, ¿ya? Si yo aplico logaritmo en base 10, ya para que podamos usar la calculadora, de toda esta ecuación, ya me va a quedar logaritmo en base 10 de 1.048.576 es igual a logaritmo de 2
elevado a t partido por 5, ¿ya? Acá podemos hacer el cálculo de ese logaritmo, no hay problema, ya es solamente un número, el logaritmo de 1.048.576, ¿cierto? Eso me da aproximadamente, ¿cierto? 6,0206, lo vamos a dejar aproximado, tiene más decimales, ¿ya? Y en el caso de este logaritmo, podemos aplicar, ¿cierto?, una de las propiedades. ¿Qué va a pasar? Este exponente pasa multiplicando adelante. T partido 5, ¿cierto? Por el logaritmo de 2. Y de esa forma, ¿cierto?, podemos hacer el cálculo del logaritmo de 2, que pasa dividiendo, ¿cierto?, hacia el otro lado. Entonces me va a quedar 6,0206 partido logaritmo de 2. Y esto me queda t partido 5, ¿ya? Si hacemos los cálculos acá, esto dividido, ¿cierto?, el logaritmo de 2, me queda 20. Lo voy a escribir aquí hacia el lado. 20 es igual a t partido 5. Y este 5 que pasa multiplicando, me va a quedar finalmente 100 es igual a t, ¿ya? Y ese es el tiempo que tiene que transcurrir para que haya esta cantidad, ¿cierto?, de bacterias, ¿ya? Entonces, una ecuación de este tipo, donde tenemos un exponente, ¿cierto?, en nuestra variable, si aplicamos logaritmo a toda la expresión, puedo despejar y aplicar esta propiedad, ¿cierto?, que el exponente pasa multiplicando y ahí me queda solamente el cálculo directo de ese logaritmo, ¿ya? Otra situación, ¿cierto?, que incluye ambas expresiones, ¿cierto?, exponencial y logaritmo, es algo como esto, ¿cierto?, donde sé el resultado del logaritmo, pero no sé, ¿cierto?, el argumento. El argumento, ¿cierto?, corresponde a nuestra incógnita, ¿ya? En este caso, entonces, si yo tengo en el exponente, ¿cierto?, nuestra incógnita, aplico logaritmo a la ecuación. En este caso, si yo dentro del logaritmo, en el argumento, ¿cierto?, tengo mi incógnita, lo que aplico es elevar todo a la base del logaritmo. En este caso es de base 10, entonces todo me va a quedar 10 elevado, ¿cierto?, a cada una de las partes de la ecuación. Entonces me va a quedar 10 elevado a 5, y acá 10 elevado al logaritmo de base 10 de x. En este caso sabemos, ¿cierto?, que logaritmo y exponencial son funciones inversas, ¿ya? Entonces acá, si yo tengo 10 elevado a un logaritmo de esa misma base, esto se va a eliminar. Solamente me va a quedar el x y esto 10 elevado a 5, ¿ya? Y si hacemos el cálculo, 10 elevado a 5, ¿cierto?, son 100.000, es igual a x, ¿ya? Entonces, de esa forma, aplicando las funciones inversas, logaritmo y exponencial, yo puedo despejar tanto de una ecuación donde tenga mi variable en el exponente o tenga mi variable en el argumento de un logaritmo, ¿ya? Se aplican al contrario, ¿cierto? Si yo tengo en el logaritmo la incógnita, aplico exponencial. Si tengo la incógnita en el exponente, ¿cierto?, es una exponencial, aplico logaritmo y de esa forma, ¿cierto?, despejamos. ¿Ya? Y con respecto, ¿cierto?, a la función logaritmo, una función logarítmica, ¿cierto?, va a ser siempre de esta forma: f de x es igual al logaritmo de cualquier base, ¿cierto?, de x, donde nosotros le vamos entregando distintos valores, ¿cierto?, a la x, y a partir de eso podemos graficar. Un ejemplo, la función logaritmo de base 10, ¿ya? Logaritmo de base 10. Recuerden que los valores del argumento siempre tienen que ser valores positivos, ¿ya? No puede ser 0, ¿cierto? Tienen que ser valores siempre positivos. Entonces le puedo dar valores decimales, ¿cierto?, valores positivos. ¿Y qué pasa con este gráfico? Comienza muy cercano al 0, ¿ya? Si nosotros le damos cada vez valores decimales más pequeños, no podemos dar el valor 0 ni negativos. Nos van a dar valores cada vez más negativos, ¿cierto?, y más pequeños, más cercanos, ¿cierto?, al 0, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, van aumentando, ¿ya? Aumentan los valores, y en el caso de darle un valor igual a la base, ¿cierto?, eso siempre va a ser igual a 1. Y de ahí en adelante, ¿cierto?, van a ir aumentando, ¿ya? Entonces, este es el gráfico que corresponde a una función logarítmica. Obviamente nosotros le vamos dando, podemos dar una tabla de valores, le damos valores a x, a partir de eso reemplazamos en el logaritmo
y calculamos. En el caso que sea un logaritmo de una base distinta, recuerden que podemos usar el cambio de base y a partir del cambio de base, ¿cierto?, ir haciendo los cálculos que corresponden.